estamos en el cuarto día, estamos con Lisandra, la profe que nos va a traer la conferencia de Plan Financiero Anual, que es una de yo creo que la que más inscritos tenía. Y me encanta porque todo lo que tiene que ver con finanzas para nosotros los emprendedores se nos hace muchas veces cuesta arriba, nos cuesta un montón y es un tema que siempre nos piden. Entonces nos alegra muchísimo hoy que Lisandra Tejera, profe de Contabilidad y Finanzas del proyecto Cuba Emprende, pues esté presente para hablarnos sobre cómo elaborar un plan financiero anual. Van a ver que en su casilla no sale Lisandra porque hemos tenido que cambiar la computadora, sale otro nombre, pero es Lisandra Tejera, que les va a estar hablando, van a estar viendo también la presentación. Y bueno, como siempre decirles, la Semana del Emprendimiento es un evento de la Embajada Británica en Cuba y On Cuba News, la corresponsalía estadounidense, para fortalecer las capacidades de los emprendedores, para ayudarnos a crecer, a desarrollar nuestros negocios. Buenos días, Katia, a todos los presentes. El agradecimiento es mío. Es un placer poder compartir este espacio con todos en esta Semana del Emprendimiento. Entonces, sin más, esta vez el tema que nos interesa es cómo elaborar un plan financiero anual. Un tema que es de mucho atractivo para todos en este mundo del emprendimiento, sobre todo acá en Cuba. Cuando hablamos de plan, yo creo que todos en algún momento hemos planificado o hemos tenido una idea de cómo podemos llevar a cabo un suceso, una actividad, de cómo podemos lograr un fin. Y en este caso estamos anticipando el futuro. En este caso estamos entonces elaborando un plan financiero, un plan de recursos financieros sobre nuestro emprendimiento, ya sea de inicio o de mejora. Entonces creo que lo que primero debemos definir es qué es un plan financiero. Cuando hablamos de plan financiero, estamos hablando de un instrumento, una herramienta que vamos a hacer uso de ella. ¿Para qué? Para lograr los objetivos económicos de una empresa, para poder trazar estrategias, para poder hacer análisis y estudios de todos los ingresos, de las ganancias, de los gastos que vamos a tener en el transcurso de un periodo. De esta forma también vamos a estar trazando estrategias, diseñando acciones de inversión, ya sea en activos, en materiales, en los diferentes recursos materiales y tecnológicos que necesitemos para el negocio. Y así vamos a tener como un panorama actual de toda la rentabilidad del negocio, de cómo se comportan los ingresos, los gastos, las entradas y salidas de efectivos, y así vamos a poner entonces tomar decisiones tanto en el presente como en el futuro. Ahora bien, ¿para qué nos va a servir ese plan financiero, ese instrumento, esa herramienta? Bueno, con ella vamos a estar diagnosticando la situación financiera de una empresa. ¿A qué nos referimos con situación financiera de una empresa? A todo el balance que existe entre toda la inversión que realizamos, todos los activos, todos los recursos que necesita el negocio y el equilibrio desde el financiamiento. ¿Cómo ha sido financiado cada uno de esos recursos? Si es financiado de forma externa, si es financiado de forma propia, por los socios. También nos va a ayudar a tener una gestión inteligente de los recursos, o sea, hacia dónde van a ir todos esos ingresos. Los ingresos se pueden destinar a los pagos, a los gastos, a las inversiones, al pago de los servicios. Y así entonces también nos va a permitir entender una viabilidad de adquirir deuda, o sea, qué cobertura financiera presenta el negocio para poder en algún momento pagar deudas tanto en el corto como en el largo plazo. Además, nos vamos a anticipar a poder controlar si en algún momento tenemos pérdidas. Recuerden que cuando hablamos de pérdidas es porque nuestros ingresos, nuestras ventas no están siendo suficientes para poder cubrir los gastos. En ese momento entonces, pues vamos a poder tomar decisiones anticipadas para prever que esto puede ocurrir. Y bueno, de esta manera vamos a tener una presentación, un panorama a futuro de cómo podemos trazar las estrategias y cómo nos va a servir también este plan financiero de carta de presentación para la búsqueda de los inversionistas, porque nos va a ser mucho más fácil poder explicar cuáles son los objetivos, cómo poder lograr esos objetivos reales. Hasta ahí todos vamos bien. Ahora bien, ¿qué formato debe tener un plan financiero? Primero que todo,
debemos analizar los resultados. En esta etapa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener un panorama real del momento en el que estamos, del momento presente. Lo podemos hacer tanto para iniciar un negocio como para mejorar el negocio que ya tenemos. Estamos hablando de cuáles pudieran ser, si estamos terminando un periodo de funcionamiento, de cuáles pudieran ser los ingresos hasta ese momento, de cuáles los gastos, de cuál sería el resultado. Si vamos a iniciar un negocio, entonces lo que vamos es a planificar cómo sería toda la trayectoria de todas las ventas del negocio, de todos los gastos, para poder saber si nos vamos a mantener en un punto de utilidad o en un punto de pérdida. También vamos a contener dentro de este plan financiero un plan de inversiones o tesorería. ¿De qué estamos hablando? De todo el capital que vamos a necesitar por una primera vez. Es decir, de toda la compra de los activos fijos tangibles, de todos los permisos, de todas las licencias, de la creación de un sitio web, pero también vamos a necesitar de un capital de trabajo. ¿A qué llamamos capital de trabajo? Capital de trabajo no es otra cosa que el colchón financiero que va a crear el negocio para poder amortiguar aquellos momentos donde las ventas no sean suficientes para poder cubrir todos los pagos y gastos que están previstos. Estamos hablando de gastos y pagos previstos como la compra de materias primas, el pago de los servicios públicos, los salarios de los trabajadores. Estamos hablando de partidas que son constantes para la operatividad de un negocio. En este plan financiero también tenemos que llevar a cabo, diseñar un balance general. Balance general no es otra cosa que el estado de situación que va a tener el negocio. El balance general se compone de 5 bloques. 2 en los activos fundamentalmente, y cuando hablo de activos me refiero a todos los recursos consecuentes un negocio, digamos que el efectivo, las materias primas, el equipamiento, las maquinarias, la marca, y por otra parte vamos a tener el pasivo y lo que viene siendo el financiamiento propio. Este pasivo puede ser a corto y a largo plazo, y el financiamiento propio que viene siendo el aporte que realiza el dueño o los socios del negocio. Es decir, un equilibrio entre los recursos que tenemos en el negocio y cómo ha sido financiado cada uno de estos recursos. También debemos de tener un flujo de caja. ¿A qué llamamos flujo de caja? El flujo de caja no es otra cosa que el registro del control de todas las entradas y salidas de efectivo que va a tener el negocio. Importante, aquí no estamos hablando de ingresos y gastos. Aquí estamos hablando de todo el dinero que entra al negocio, que puede estar dado por ventas, que puede estar dado por préstamos, por inversiones de capital, por los aportes que realiza el dueño del negocio, y las salidas de efectivo que pueden estar dadas por pagos, por inversiones, por compras. Entonces, durante el flujo de caja, lo que vamos a estar haciendo es esto, controlar todas las entradas y salidas de efectivo para lograr conocer el nivel de liquidez que tiene el negocio. O sea, la cantidad de dinero disponible que tiene el negocio para poder operar. Luego, entonces, también entraríamos en un análisis del punto de equilibrio. ¿A qué llamamos punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio van a ser las ventas mínimas que debe tener un negocio para poder cubrir los gastos del periodo. Es decir, ¿cuánto tengo que vender como mínimo para que esos ingresos sean suficientes para cubrir todos los gastos? Este es un punto donde no hay ganancia y tampoco hay pérdida. Al menos permite el funcionamiento inmediato del negocio. A partir entonces de ese punto de equilibrio es que se van a trazar estrategias para generar ganancias. Por tanto, voy a tener en cuenta todos los costos variables del negocio y además todos los costos que se mantienen de manera constante o fija. Y por último, vamos a tener el análisis de la sensibilidad. ¿A qué me estoy refiriendo? El análisis de la sensibilidad van a ser todos aquellos factores que no podemos controlar, que no dependen de nosotros, pero de ocurrir pueden estar deteriorando o favoreciendo el funcionamiento del negocio. Por tanto, en ese sentido tenemos que crear varios escenarios, un escenario pesimista, un escenario probable y un escenario optimista. Ahora bien, ¿qué pasos debemos tener en cuenta para elaborar un plan financiero? Lo primero que debemos hacer es identificar cuál es el periodo que vamos a estar usando para este plan que vamos a elaborar. Puede ser un plan anual, semestral, trimestral, mensual. En este caso nos vamos a basar en un plan anual, es decir, vamos a estar anticipando el futuro de todo un año de funcionamiento del negocio. Ya les digo, puede ser el segundo, el tercer año, el cuarto año del negocio, pero puede ser el primer año del negocio para anticipar cuáles van a ser los resultados
de esa operatividad que va a tener nuestra empresa. Una vez que ya tengamos determinado ese tiempo, o sea, ese periodo para elaborar el plan financiero, entonces vamos a pasar a analizar la situación de la empresa. En este análisis, lo primero que vamos a ver es cuál es el capital disponible, o sea, de qué dinero, de qué recursos financieros disponemos para poder operar, para poder invertir. También tenemos que tener en cuenta el capital humano necesario, o sea, cuántos trabajadores necesitamos, cuáles son los puestos de trabajo, que en cada uno de esos puestos de trabajo vamos a necesitar más de una persona, qué cantidad de equipamientos y maquinarias ya existen para conocer el valor que ya tenemos invertido y cuánto nos está faltando para poder financiar el resto de los recursos, el resto de los activos fijos en este caso. ¿Qué opciones de financiamiento tenemos? Recordemos que existen dos opciones de forma general de financiamiento. Está el financiamiento propio, que es el que hacen los dueños o los socios del negocio, y el financiamiento externo, que lo podemos buscar a través de prestamistas o inversionistas. Y luego entonces hacer una predicción de venta. Y aquí me quiero detener. La predicción de venta es como la base de toda proyección, de toda planificación que puede existir en un negocio. ¿Qué cosa es proyectar ventas? Proyectamos ventas cuando estamos estimando el comportamiento de las ventas, de los ingresos que vamos a tener en el negocio. Es decir, durante todo el periodo anual, enero, febrero, marzo, abril, todos los meses que componen el año, vamos a estar estimando cómo se van a comportar las ventas en unidades físicas de nuestros productos. ¿De qué productos? De los principales productos que tiene el negocio. Ojo, ¿cuáles son los principales productos que puede tener un negocio? De aquellos que va a depender su rentabilidad. Los productos más demandados, el producto de mayor ganancia, el producto de menor costo, que no necesariamente tiene por qué ser el producto de mayor ganancia, los productos de mayor complejidad a la hora de elaborarlo, a la hora de prestar el servicio, el producto gancho, que es ese producto que atrae a los clientes para que se puedan realizar otras ventas también en el negocio. Entonces, estos principales productos son los que vamos a tomar en consideración para proyectar las ventas del negocio. Y así voy a crear los tres escenarios. Escenario pesimista, escenario probable y escenario optimista, para tener diferentes planes en función de cuál sea el punto crítico en cada uno de ellos a llevar a cabo. Esta predicción de venta en unidades físicas me va a permitir entonces a mí poder proyectar mis ingresos, porque cuando yo proyecto las cantidades en unidades físicas de cada uno de esos productos, multiplico por su precio de venta y ahí estoy proyectando los ingresos, los recursos financieros que están entrando al negocio a partir de las ventas. De igual manera, cuando yo tengo estimadas las cantidades que voy a vender de cada producto en cada uno de los periodos, pues también voy a conocer las necesidades que tengo en cuanto a materia prima, salario y otros recursos que voy a necesitar para la operatividad del negocio. Y una vez que tenga proyectado todos los ingresos y todos los gastos a partir de la proyección de ventas, entonces también voy a proyectar lo que sería el resultado de cada periodo. Si ese resultado puede ser o unas utilidades o unas pérdidas. Siempre que los ingresos proyectados sean mayores que los gastos proyectados, entonces vamos a estar obteniendo un resultado positivo, en este caso, beneficios, utilidades para el negocio. Si en el caso de que se ha proyectado en algún periodo y el resultado sea negativo, pues entonces esto nos da la medida de podernos anticipar y tomar acciones y estrategias para poder revertir ese resultado a utilidad. Ahora bien, otro de los pasos que tenemos que hacer es plantear los objetivos. Objetivos que deben ser específicos, medibles, alcanzables. Estamos hablando de metas que nos vamos a trazar en este periodo que estamos planificando. Por ejemplo, no sé, pudiera ser incrementar las ventas en un 25% debido a toda la estrategia de inversión que se ha hecho en un plan de marketing. O quizás mejorar el flujo de efectivo, el nivel de liquidez, debido a que ya se ha culminado de pagar o de devolver todo el financiamiento externo que puede haber habido en un mes. O sea, esos objetivos son los que nos van a llevar a nosotros a saber qué camino vamos a transitar por toda esa planificación que estamos haciendo. Otro de los puntos muy importantes que debemos hacer en esta trayectoria de poder establecer lo que sería el plan financiero es establecer cómo deben gestionarse los recursos. Nosotros vamos a tener un plan de ingresos y nosotros debemos distribuir esos ingresos, cómo se van a estar utilizando. O sea, qué por ciento de esos ingresos van a ser utilizados para los gastos,
¿Qué por ciento de esos ingresos van a ser utilizados quizás para las obligaciones fiscales? ¿Qué por ciento de esos ingresos van a ser utilizados para los imprevistos? O finalmente, ¿qué por ciento de esos ingresos van a ser, o sea, van a ser como resultado utilidades del propio negocio? Todos estos pasos los debemos de llevar a cabo para poder tener finalmente nuestro plan nuestro plan financiero. Ahora, por acá les voy a estar mostrando cuáles son exactamente los informes más importantes que deben aparecer en este plan financiero. Aquí les muestro el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es ese informe contable, como les estaba comentando, que registre y controla todas las entradas y salidas de efectivo que voy a tener en el periodo que estoy planificando. Primero que todo, vamos a estar registrando y organizando todas las entradas de dinero. Es importante que cuando vamos a hacer un flujo de efectivo tengamos claros bien las partidas que vamos a tener en cuenta. A mayor organización, mayor toma de decisiones. Mientras más organizado tengamos cada una de las entradas y cada una de las salidas de efectivo, entonces vamos a saber a la hora de obtener los resultados dónde se pudiera estar la causa favorable o desfavorable de ese resultado que estamos obteniendo. Entonces, por aquí, por ejemplo, vamos a comenzar a proyectar las entradas de todo un año. En este caso es un ejemplo hipotético, es un ejemplo real, solamente para que nos sirva como, demostrarles a ustedes cómo funciona el flujo de efectivo. En este caso tenemos un aporte de los dueños de 500.000 pesos. Por tanto, una de las partidas de entrada que vamos a tener ahí en primer lugar serían los 500.000 pesos. Pero este negocio además se está financiando con financiamiento externo, por tanto vamos a tener otra entrada de efectivo que serían los 120.000 pesos. Es decir, que en este caso el financiamiento del negocio es parte con fondos propios y parte con fondos externos. Estamos hablando de 620.000 pesos. Ese sería el patrimonio con que va a iniciar el negocio, el financiamiento de toda la inversión que se va a realizar. Ahora bien, en este periodo vamos a tener ventas por un valor de 90.000 pesos. ¿De dónde resultan esos 90.000 pesos? De las ventas en unidades físicas que estuvimos proyectando en nuestra predicción de ventas. Multiplicamos por su precio de venta y nos va a dar como resultado que en el mes de enero vamos a tener unas entradas de efectivo de 90.000 pesos. Es decir, que en este caso el total de entradas será de 710.000 pesos. Y pasamos entonces a proyectar lo que serían las salidas de efectivo. Sucede que en este periodo vamos a estar invirtiendo en el negocio. Vamos a estar comprando maquinarias por un valor de 400.000 pesos, mobiliario, vamos a estar invirtiendo en los equipos de cómputo, vamos a pagar salarios por un valor de 55.000 y así vamos proyectando cada una de las partidas que vamos a tener en cuenta en todas las salidas de efectivo. Ese total de entradas le vamos a restar el total de salidas y nos va a quedar entonces un saldo final de ese periodo. Estamos hablando de 111.563 pesos. ¿Qué significa esto? Esto no significa que tenemos una utilidad en ese sentido. No significa que somos rentables. Solamente significa que tenemos un nivel de liquidez. ¿Cuál es ese nivel de liquidez? 111.000 pesos, 563, disponible en el negocio para poder operar en los próximos periodos, febrero, marzo y abril. Claro está que en la última fila de este flujo de efectivo lo que vamos es a ir acumulando cada uno de esos pasos. Pasamos al mes de febrero y hacemos lo mismo. Proyectamos cada una de las entradas, cada una de las salidas y así vamos acumulando todo el nivel de liquidez. Si ustedes observan, por ejemplo, en el mes de septiembre tenemos un saldo negativo. ¿Qué significa que hay un saldo negativo? Significa que en este periodo no tenemos liquidez disponible en el negocio. Por tanto, cuando esto sucede, es un signo de alarma. Y si desde ahora estamos anticipándonos a este futuro, pues tenemos que trazar estrategias en aras de aumentar las entradas de efectivo o disminuir las salidas de efectivo. Quizás en ese momento tendríamos que estar postergando inversiones, quizás en ese momento tendríamos que gestionar mejor los cobros de las ventas que estamos realizando, si es que tenemos ventas a crédito. Quizás en ese momento tendríamos que estar renegociando los pagos de las compras de materias primas y tal. Entonces, finalmente, aquí podemos conocer con cuánto sería, con cuánto cerraríamos todo el periodo anual
En cuanto al nivel de liquidez, en este caso estamos hablando de 106.000 pesos, o sea, 106.818 pesos. Este sería uno de los informes contables que vamos a tener en cuenta en el plan financiero. Ahora bien, por acá les estoy mostrando el estado de resultados. ¿A qué llamamos estado de resultados o estado de ganancias o pérdida o estado también de rendimiento financiero? A la comparación que van a existir entre los ingresos y los gastos. Observen bien, el flujo de efectivo nos da el nivel de liquidez. El estado de resultados nos va a dar entonces la rentabilidad que tiene el negocio, comparando el total de los ingresos netos que va a tener el negocio durante todo el año y el total de los gastos que va a tener el negocio durante todo el año. Es decir, sumamos todas las ventas que proyectamos en los ingresos y tenemos que en todo el año vendimos 2.070.000 pesos. ¿Será esto bueno para el negocio? Bueno, realmente eso no me está diciendo si el resultado es bueno o el resultado es malo. Simplemente tengo una facturación de 2.070.000 pesos. ¿Qué tendríamos que hacer? Comparar ahora con todos los gastos. Y comenzamos a listar cada uno de los gastos. El primer gasto que tenemos en cuenta son los costos de venta. Por supuesto, aquí estamos hablando, recuerden, de todo el total del periodo, de toda la sumatoria de lo que estuvimos proyectando desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. El costo de venta no es otra cosa que el consumo de materias primas que estuvimos utilizando durante todo el periodo. ¿Cómo determinamos ese costo de venta? El inventario inicial de materias primas, o sea, todas las existencias que teníamos al inicio del mes de enero, que fue cuando empezamos el periodo de operaciones, más las compras que estuvimos realizando durante todo el periodo, menos el inventario final que tuvimos al 31 de diciembre. Esto nos va a dar que el consumo de materias primas proyectado para este año es de 520.000 pesos. De esa forma, entonces, seguimos listando el resto de los gastos. ¿Qué gastos? Todos los de la operatividad del negocio. En el negocio estuvimos pagando salarios, en el negocio estuvimos pagando servicios públicos, me refiero a la corriente, al agua, al gas. En el negocio también estuvimos pagando renta y tenemos los gastos de depreciación, que es la pérdida de valor que van sufriendo todos los activos fijos tangibles que tengo en el negocio. Las maquinarias, los equipos de cómputo, el mueble. Finalmente, entonces, vamos a tener lo que sería una utilidad en operación. Aquí estamos comparando solamente el total de ingresos con los gastos de operatividad del negocio. En este caso estamos hablando de 571.000 pesos. ¿Es este el resultado final del periodo? No, tampoco, porque solamente estamos teniendo en cuenta los gastos de explotación. Pero resulta que en el negocio también hay otros gastos a tener en cuenta. Están los gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos financieros? Aquellas partidas que resultan del movimiento del propio dinero, no del recurso operativo como tal. En este caso tenemos un préstamo y este préstamo rinde unos intereses que cuando sumamos todos los intereses que tenemos que pagar durante todo el periodo, obtenemos que serían 1.200 pesos. Pues este gasto también lo vamos a tener en cuenta y habría que restárselo a esta utilidad en operaciones, a esta utilidad real. Cuando restamos estos intereses, este gasto financiero, también vamos a tener en cuenta lo que serían las obligaciones fiscales. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales? Todo lo que debemos pagar a la ONAC, todas las obligaciones que tenemos con el Estado, que en este caso sumarían en todo el año 416.000 pesos con 319. Y finalmente obtenemos el resultado del periodo, 153.000 pesos, o sea, 153.481 pesos. Estamos obteniendo un resultado positivo. ¿Qué significa que este resultado sea positivo? Que el negocio es un negocio rentable. Que que la comparación entre ingresos y gastos está dando una utilidad en el periodo. Ahora bien, ¿será buena? ¿Será suficiente? Ya sabemos que es positivo. Y si es positivo, significa que estamos obteniendo ganancias, que estamos obteniendo beneficios por ese valor que hemos obtenido. Para saber si es suficiente, entonces tendríamos que elaborar o determinar un indicador. A la hora de determinar indicadores, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a tomar las ventas como un todo. Y sobre las ventas, entonces vamos a determinar qué porcentaje tiene de participación cada una de las principales partidas. Por ejemplo, decimos, el costo de venta
sobre el total de ventas, ¿qué por ciento representa? Y en este caso, cuando dividimos 520.000 entre los 2.070.000, estamos hablando de un 25%. ¿Cómo interpretamos eso? Interpretamos que en el periodo, el 25% de los ingresos que voy a tener en el negocio representan consumo de materia prima. Significa que por cada peso que venda, 25 centavos voy a estar gastando en el consumo de materia prima. Asimismo, lo podemos hacer con los gastos de operaciones para saber cuál es el indicador de gastos de operación. Y asimismo lo podemos hacer con cada una de las principales partidas. De manera que ese va a ser el indicador nuestro para luego compararnos en tiempo real y saber, por ejemplo, que de costo de venta no deberíamos gastar más de 25 centavos por peso de venta. Que de costo de venta solamente podríamos acercarnos al 25% de todos los ingresos logrados en el periodo. ¿Podemos estar obteniendo utilidades y no tener dinero en el negocio? Sí. Podemos ser un negocio muy rentable y no tener niveles de liquidez. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero que ha estado invertido en los recursos, porque hay quizás dinero que está en manos de nuestros deudores. Por tanto, rentabilidad no es lo mismo que liquidez. La rentabilidad la vamos a obtener en el estado de resultados. Recuerden, comparación de ingresos y gastos. Y los niveles de liquidez en el flujo de efectivo. ¿Podemos tener un alto nivel de liquidez y no ser rentable? Sí, ya les decía, la rentabilidad está dada por los ingresos y gastos y el flujo de efectivo por las entradas y salidas de dinero en el negocio. Y por último, les quiero presentar el balance general, estado de situación. Aquí es donde vamos a tener las diferentes partidas de todos los recursos que tenemos invertidos en el negocio, activos circulantes, activos fijos. Estamos hablando de efectivo en caja, efectivo en banco, cuentas por cobrar, inventarios de materias primas, inventarios de productos en proceso, inventarios de productos terminados. Y estamos hablando luego de los activos fijos. En este caso pudiéramos estar citando las maquinarias con sus cuentas reguladoras, la depreciación acumulada, el valor que va perdiendo cada uno de esos activos. De igual forma, tenemos el mobiliario, el equipo de cómputo y también pudiéramos estar añadiendo la marca y otros activos más. Esto se adecua según la realidad de cada uno de los negocios. Del otro lado del balance general, vamos a tener toda la estructura de financiamiento. Financiamiento externo, financiamiento propio. Este financiamiento externo se va a organizar según el grado de exigibilidad que pueda tener cada una de esas obligaciones de pago. Mientras más rápido, mientras menos tiempo tengamos para poder solventar estas deudas a corto plazo, más exigible se hace para nosotros, mayor riesgo también tenemos en la cobertura financiera. En este caso estamos hablando de que los pasivos a corto plazo se consideran en un periodo de 1 año y los pasivos a largo plazo a partir de 1 año. En el caso del capital estamos hablando del financiamiento propio, donde fundamentalmente vamos a tener dos partidas básicas, capital social y ganancias y pérdidas, o lo que es lo mismo el capital ganado. El capital social es todo el aporte que realiza el dueño o los socios del negocio. Ya veíamos desde el flujo de efectivo que el aporte de los dueños o los socios del negocio era de 500.000 pesos. Y las ganancias y pérdidas, pues los vamos a obtener del resultado final del estado de resultados, que en este caso son los 153.481 pesos. Muchachos, todo ese balance general responde a la ecuación básica de la contabilidad. ¿Qué me dice la ecuación básica de la contabilidad? Que activo es igual a pasivo más capital. Por tanto, siempre se debe mantener el equilibrio entre el total de activos y el total de pasivos más capital. Cuando este equilibrio no existe, tendremos entonces algún error durante todas las proyecciones que hemos estado considerando. Siempre tiene que existir este equilibrio. Siempre que hay un activo o un recurso en el negocio, tenemos que saber cómo ha sido financiado, con financiamiento propio o con financiamiento externo. Una vez que ya tengamos el balance general que nos está diciendo la posición financiera que tiene el negocio, ¿sí? Entonces pudiéramos estar también haciendo análisis de esa estructura financiera. Si hay exceso de liquidez, si estamos en una posición de equilibrio financiero, cuánta deuda tenemos en el corto y en el largo plazo, cuál es la estructura de financiamiento, si tenemos más financiamiento externo que financiamiento propio.
¿Cuánto estaría rindiendo también cada peso que tenemos invertido en el negocio? Por ejemplo, hay un indicador que se llama ROA, que es el rendimiento de los activos. Y eso me está diciendo cuánto me va rindiendo cada uno de los activos, o sea, el total de activos que tengo invertido en el negocio. En este caso, se relaciona la utilidad antes de intereses e impuestos del negocio con el total de activos. Y me va a decir cuánto me rinde cada peso invertido. En el ejemplo que les estoy mostrando, esto me da un 62%. ¿Qué significa? Que por cada peso que tengo invertido en los activos, por cada peso de recursos que tengo invertido, estoy ganando 62 centavos en este periodo de operatividad. Y lo que se quiere es que en el transcurso del tiempo ese rendimiento pueda incrementar. Son indicadores que también pueden medir con el plan financiero anual que estamos elaborando. Hasta aquí todo el contenido que les tengo previsto para esta conferencia. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, doy paso a las interacciones, preguntas, comentarios que puedan estar realizando. Muchísimas gracias, profe. Buenísimo. Además, todo como condensado. Yo creo que estos temas, cuando de pronto a lo mejor son muy técnicos, justo cuando estamos empezando un negocio, a veces dejamos las finanzas de lado y luego como que nos pasa por encima el trabajo con las finanzas, y es tremendamente esencial trabajarlas bien. Tenemos algunas preguntas por acá que fui anotando, así que se las voy a ir preguntando, profe. Y la primera, que además yo creo que es una que comparte mucha gente, es de Eduardo Mauricio. Él le pregunta a usted: ¿el plan financiero incluye el inestable cambio de las divisas extranjeras con respecto a nuestra moneda? ¿Me escuchan? Sí, la escucho, A profe. ver, el plan financiero, sí, perfecto. El plan financiero, por supuesto, que tiene en cuenta la inestabilidad que puede existir con respecto a las divisas, con respecto a las tasas de cambio, pero estamos pasando por una situación de una hiperinflación. O sea, sabemos que cuando hablamos de la hiperinflación es el comportamiento descontrolado del incremento de los precios. En este caso, no se puede controlar cómo va el crecimiento de todos estos precios, aún cuando la mayor parte de los recursos pudiéramos estar obteniendo en un mercado que está dolarizado. Mi recomendación, en este caso es estudiar todas las tasas de cambio que vienen de periodos anteriores, como mínimo un periodo de 3 meses de periodo anticipado, cómo se viene comportando, ya les digo, como mínimo los 3 meses anteriores, este comportamiento del incremento de los precios, y tenerlo en cuenta para futuras previsiones. Esa tasa de crecimiento la vamos a tener en cuenta entonces a la hora de proyectar los ingresos, a la hora de proyectar los gastos, a la hora de proyectar las entradas y salidas de efectivo también. Súper. Nos pregunta por acá, profe, Miriam Delgado. Nos hace 2 preguntas. La primera es si los inversionistas piden plan financiero o estado de cuentas. Y la segunda es si consideraríamos el plan financiero reflejado en cuál moneda, en dólares, moneda nacional, o depende de a quién le presentemos ese estado de cuentas. A ver, los inversionistas generalmente lo que piden es un plan financiero. Ellos desean conocer cuál es, la trayectoria que va a tener el negocio, que es específicamente lo que está aportando el plan financiero. Cómo se van a comportar los ingresos, cómo se van a comportar los gastos, cómo se va a comportar el retorno de esa inversión, cómo va a ser el flujo de todas las entradas y salidas de efectivo, que es específicamente lo que estuvimos viendo durante toda la conferencia. La moneda es según el inversionista. Según el inversionista, según el financiamiento que va a tener, pues entonces podemos hacer estas predicciones en dólares, euros, moneda nacional. Gracias, profe. Sigo leyendo por acá, que además siguen llegando preguntas. Ivonne Moreno pregunta: ¿plan financiero es lo mismo que estudio de factibilidad? No es lo mismo.
No es lo mismo, el estudio de factibilidad tiene en sí otros elementos de mercado, de posicionamiento, de reconocimiento, de acceso a diferentes recursos. El plan financiero, como vemos, se basa fundamentalmente en los recursos financieros, en todos aquellos que determinan cómo se va a comportar el dinero invertido, el dinero vendido y la rentabilidad del negocio. Profe, cuando estaba hablando usted sobre el análisis de sensibilidad, Damaise Pérez preguntaba si el análisis de sensibilidad se relaciona con la gestión de riesgos. El análisis de sensibilidad sí está relacionado con la gestión de riesgo. Ya les decía, tenemos que crear diferentes escenarios. Un escenario pesimista, un escenario probable y un escenario optimista. Donde ahí tendríamos que estar evaluando riesgos financieros, operativos. O sea, cuáles serían los puntos críticos que pudiera tener el negocio y qué estrategias o acciones poder llevar a cabo. Claro está que estos riesgos van a estar determinados también por la realidad de cada uno de los negocios y por la coyuntura que puede estar atravesando el negocio en ese periodo. Liudislady Piedrahita pregunta cuál sería el mínimo de liquidez que debería tener un negocio para ser rentable. Bueno, a ver, lo primero es, recuerden que liquidez no está relacionado con rentabilidad. La liquidez está dada por la entrada y salida de efectivo. Y yo siempre digo a mis alumnos de forma básica, como mínimo, el nivel de liquidez, el nivel de disponibilidad de efectivo que podemos tener en un negocio para poder operar, para aprovechar oportunidades, debe ser igual al capital de trabajo. Recuerden que el capital de trabajo es el colchón financiero que estamos creando para poder cubrir esos pagos y esos gastos que son constantes en el negocio. Dígase, compras de materias primas, pago de salario, servicios constantes en el negocio. Por tanto, una vez que nosotros determinemos este colchón financiero, entonces vamos a poder cubrir en aquellos momentos donde las entradas de efectivo no sean suficientes para poder realizar estos pagos. Por tanto, siempre que podamos en nuestras proyecciones, vamos a garantizar que ese saldo final del periodo sea como mínimo el capital de trabajo. Creo que tengo una última pregunta por acá, también de Damaise. Ella pregunta, ¿puede vincularse el plan estratégico del negocio con el plan financiero? Por supuesto que sí. Recordemos que en el plan financiero van a estar, o sea, intervienen todas las áreas del negocio. Es la distribución de todos los recursos financieros del negocio. Según el plan estratégico que nosotros podamos tener en las diferentes áreas del negocio, las metas que iremos cumpliendo, esas van a incidir también en el uso, en el destino de cada uno de los recursos financieros que vamos a invertir en el negocio. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, profe Lisandra. Ha sido un placer tremendo tenerla por acá. Muchas gracias, Katia, a usted. Ha sido un placer de verdad compartir este espacio y con todos los presentes. Les agradezco.